capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, en el verso 8 hasta el 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es importante recordar que el propósito de la carta del apóstol Pablo al escribir a Timoteo era principalmente el poner orden en la iglesia que estaba en Éfeso. Y con ese propósito el apóstol Pablo da algunas instrucciones bien específicas. Inmediatamente comenzando el capítulo 1, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo la razón por la que lo había dejado ahí en Éfeso, y comienza a darle unas instrucciones. Y aquí en el capítulo número 3, en donde a través de estas semanas hemos llegado aquí, estuvimos mirando la semana pasada, al comenzar este capítulo, cómo el apóstol Pablo habla a Timoteo y se refiere a un grupo de personas específicas dentro de la iglesia, y que en realidad se refiere a todos los hombres, principalmente los varones de la iglesia, pero hablándoles a aquellos que deseaban o anhelaban tener un liderazgo dentro de la congregación. Eso lo hablamos la semana pasada y hablamos de lo que significa, lo que implica, lo que implicaba en aquel tiempo anhelar ese ministerio, ese llamado. Y los menciona como obispos. Mirábamos que un obispo, la palabra significa literalmente alguien que ve por encima, o un supervisor, y habla de aquellos hombres que llegan a ser pastores, ancianos de una congregación, y que su responsabilidad principal pues es lo que la palabra indica, el poder vigilar en la congregación para poder mantener un orden ahí. Lo que estuvimos mirando habla de que estos hombres tenían que estar capacitados para enseñar la palabra de Dios, para predicarla. Tenían que tener la capacidad de gobernar, de cuidar también la iglesia. Miramos una serie de requisitos que nos pueden hablar a nosotros tal vez de ciertas cualidades que nos suenan familiares, ¿verdad? Y podemos tal vez pensar en cualidades humanas o naturales que algunas personas pueden llegar a tener. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que no son cualidades humanas, que no son virtudes con las que algunas personas nacen, ¿verdad? Y que son buenas cualidades, buenas virtudes, sino que lo que estamos hablando son del fruto del Espíritu Santo, de la obra que Dios realiza en la vida de todo aquel que le da su vida, no solamente hombres, sino mujeres también, que Dios comienza a forjar en esa vida un nuevo carácter. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 5, y que es lo que versículo 8, que vamos a estar mirando en este tiempo que nos queda por delante, el apóstol Pablo se dirige a otro grupo de personas, a partir del verso 8, a quienes se refiere como diáconos. Los diáconos es una palabra que nos suena familiar a todos los que nos hemos congregado por algún tiempo, que hemos estado en alguna iglesia, aunque cada vez esa palabra es un poquito menos conocida porque se ha sustituido por otras palabras. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo en esta carta es diáconos. ¿Y qué significa la palabra diáconos? La palabra diáconos literalmente
se refiere a alguien que sirve, alguien que realiza un servicio. Pero no cualquier tipo de servicio, sino se refiere a alguien que efectúa un trabajo, por decir así, servil. Un trabajo que para muchos no sería algo digno de hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos y buscamos un trabajo, ¿verdad? Y tenemos ciertas expectativas y nos ofrecen algo más bajo, sin embargo es un trabajo, nosotros decimos, no, esto no es para mí, es demasiado bajo. Pues esta palabra es importante que entendamos que se refiere precisamente a eso. Un trabajo servil, indigno para muchos pudiera ser. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la boda, a las bodas de Caná, que se acabó el vino, algunos recuerdan ese pasaje, es la primera referencia a un milagro del Señor Jesucristo. Entonces su madre María, que le acompañaba, le dice a Jesús que se había acabado el vino, y el propósito de ella pues era que Jesús hiciera algo al respecto. Entonces en el verso 5 dice así de Juan capítulo 2, su madre dijo a los que servían, haga todo lo que él dijere. Entonces esta es la palabra. María se refería a los sirvientes que estaban sirviendo a la multitud de personas, llevándoles los alimentos o sirviéndoles el vino a los invitados, haciendo un trabajo servil. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente, el entender esta palabra diáconos, uno que sirve y en un servicio para muchos que pudiera ser indigno. Sin embargo, con el tiempo, después de que la iglesia empezó a tomar forma, la iglesia cristiana tomó esa palabra, y precisamente por eso, por la esencia de lo que esa palabra significaba y servía, y nos habla de la actitud de los primeros creyentes que tenían el hecho de servir a Jesucristo como algo que no eran dignos, y que no querían ellos elevarse por sobre nadie más, y entendían que ellos estaban ahí para hacer cualquier cosa que el Señor les dijera que tenían que hacer. Entonces empezaron a usar esta palabra diáconos como un título para hombres que servían dentro de la congregación. Sin embargo, esta palabra diáconos, y aunque el apóstol Pablo menciona aquí una sección aparte, podemos decir, se refirió a los obispos, aquellos que tenían un liderazgo principal dentro de la congregación, y aquí está hablando de los diáconos. Sin embargo, esta palabra siervo, porque es literalmente lo que significa, cuando en aquella época estaban hablando y utilizaban la palabra griega y hablaban en griego, ellos escuchaban esa palabra, diácono, ¿verdad? Pero si estuvieran hablando en español, estuvieran escuchando esta palabra siervo. ¡Hey, siervo! Sirviente. Tú que sirves en cualquier cosa, ¿verdad? Y en un trabajo servil. En ese sentido, todos los que servían dentro de una iglesia, apóstoles, pastores, profetas que había en aquel tiempo en el Nuevo Testamento, ellos mismos se consideraban a sí mismos también como siervos. En términos generales, esta palabra abarcaba a todo cristiano, desde el más recién convertido hasta aquel que tenía una posición, ya que había alcanzado una posición dentro de la iglesia cristiana en un liderazgo. El apóstol Pablo en varias de sus cartas se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, donde había un problema de división en la iglesia, donde algunos estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y hace esta pregunta, ¿verdad?, para aclarar esta situación, y le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo contesta, servidores, siervos, por medio de los cuales
habéis creído. Es decir, las personas los querían poner en un pedestal, por decirlo de esta manera, pero él dice, no, somos siervos, y lo único que hemos hecho es que hemos sido instrumentos del Señor Jesús para que muchos de ustedes crean en Él. La primera referencia que nosotros tenemos acerca de esta palabra o de esta función de estas personas como diáconos, porque ciertamente no se habla mucho acerca de esto en la Escritura, hay pocas referencias acerca de esto. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se menciona por primera vez, si no la palabra como un título, se menciona lo que ellos hacían y cuál fue la situación por la que surgió este ministerio dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 6, en el versículo 1, le leo del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces lo que miramos aquí en este pasaje, capítulo 6 de Hechos, del verso 1 al 6, que surgió una necesidad dentro de la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo en gran manera. Muchas personas se estaban convirtiendo al Señor, entonces el trabajo se multiplicaba en gran manera, y aquí miramos en la lectura que mencionaba a los 12, ¿verdad? Haciendo referencia a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que era quienes ministraban a aquella gran multitud. Entonces cuando ellos dijeron que no era justo, dice que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no es que ellos consideraban que ellos no estaban a ese nivel para servir las mesas. Lo que ellos estaban diciendo, que ese era el trabajo que venían desempeñando, además de predicar la palabra de Dios y ministrar la oración. Entonces los apóstoles de Jesucristo efectuaban una labor en la iglesia donde no pudiéramos enumerar qué era lo que ellos abarcaban en su servicio, y que en realidad lo abarcaban prácticamente todo. Entonces lo que ellos hicieron es que, dice aquí en este texto que estamos leyendo, que buscaron hermanos, dice, ¿de entre quién buscaron? No fueron a otro lugar. Para empezar, pues la iglesia estaba surgiendo ahí, apenas en ese lugar, en Jerusalén. Fue de ahí, de las personas que se estaban convirtiendo y estaban viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que de ellos, de esas personas, buscaron a 7 varones. ¿Y qué cualidades tenían estos varones? Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces el espíritu de este ministerio que muchos coinciden, concuerdan de que comenzó a partir de este momento, era que aquellos hombres llamados a ministrar la palabra y la oración se dedicaran totalmente a eso de lleno, y ellos se iban a encargar de cualquier otra cosa que surgiera en la congregación. Aquí lo que menciona es servir a las mesas, era el problema específico que había en aquellos momentos. Las viudas eran desatendidas. La alusión a servir a las mesas puede significar servir los alimentos, pero también esto significa, la cuestión de las mesas también puede significar cuestiones económicas,
Recordemos cuando Jesús entró al templo en Jerusalén y dice que derribó las mesas de los cambistas. Pero cualquiera de las cosas que haya sido, era un servicio que había en la iglesia que los apóstoles no tenían el tiempo para efectuarlo. Entonces aquí el apóstol Pablo, al estar dando instrucciones a Timoteo acerca de los diáconos, a eso se está refiriendo. A hombres, y más adelante en un versículo que vamos a llegar ahorita ahí, que menciona a mujeres también. Y les está hablando a esto, y es precisamente como comienzan los diáconos, a los siervos, a los servidores, aquellos que voluntariamente han estado dispuestos a realizar el trabajo, cualquier tipo de trabajo, cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier circunstancia que surja en la iglesia, ellos estaban dispuestos a realizarlo. Porque el Nuevo Testamento no nos especifica las labores específicas que tenían estos varones. Sí podemos mirar algunas cosas que ellos hacían. De hecho, cuando miramos en este capítulo número 6, miramos uno de ellos, Felipe, más adelante. Él fue quien evangelizó a un varón, a un etíope. Le compartió el evangelio, y aquel hombre que tuvo una convicción del Espíritu Santo y terminó entregando su vida y bautizándose, ¿verdad?, en un arroyo por el que iban pasando. Otro de ellos, Esteban, más adelante se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana, que murió apedreado por causa de predicar el evangelio. Entonces hablamos, al igual que en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante, de hombres que tenían un llamado específico dentro de la congregación, que tenían un oficio, una labor, que no eran ocasionales, que no eran espontáneos, que no eran voluntarios, sino que estaban llamados y la gente los identificaba, que ellos estaban ahí para hacer cualquier servicio dentro de la congregación y fuera de ella. Y podemos mirar, al hacer una comparación con los primeros versículos del 1 al 7, cuando habla acerca de los obispos, y en el 8 al 13, cuando habla de los diáconos y también de las mujeres, podemos mirar una similitud con las cualidades o las virtudes que tenían cada uno de ellos. Y básicamente son las mismas, con unas pequeñas o leves diferencias, que no vamos a entrar mucho a profundidad en ello. La semana pasada hablamos de eso. Simplemente vamos a confirmar que un llamado dentro de la congregación se requiere virtudes y cualidades, y les repito, que no son naturales, que no son humanas. Es bueno tener virtudes, ¿verdad?, que están en nosotros, y hemos dicho más de alguna ocasión que aún esas virtudes naturales, o los talentos o dones naturales que podamos tener, también esos vienen de Dios de manera natural cuando nosotros venimos a este mundo. Pero hay algo que sucede en los corazones de los hombres y de las mujeres que entregan su vida al Señor Jesucristo, es que su vida comienza a ser transformada. Sin excepción, cualquier persona que entregue a su vida se tiene que comenzar a manifestar ciertas virtudes en su vida. Y si bien es cierto que es obra del Espíritu Santo, esas no se dan en nuestra vida sin que nosotros hagamos absolutamente nada al respecto. No somos pasivos en ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera o la mayor contribución de nosotros a ello es la obediencia a la palabra. Cuando la palabra nos marca el carácter que nos describe por todo el Nuevo Testamento de cómo debe de vivir un cristiano, y nos exhorta que andemos así, la contribución nuestra es la obediencia a esa palabra, a ese mandamiento de parte de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos,
de ganancia deshonesta. Son cualidades que miramos la semana pasada también, y hablamos en su conjunto de una persona seria, de una persona dueña de sí misma, de una persona que no es amante de los excesos, que no es amante de las ganancias deshonestas, que no es su motivación estar ahí en la congregación por una motivación indigna o deshonesta, en este caso las cuestiones económicas. Más adelante miramos también algo que habla a los obispos en el verso número 12, cuando dice: los maridos, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. ¿Cómo la importancia, hermanos? Porque es importante recalcar esto, ¿verdad? Y en muchos de sus escritos el apóstol Pablo obviamente habla acerca de todo el carácter y la vida de un cristiano, pero qué énfasis y qué cuidado hacía el apóstol Pablo en las cuestiones de la pureza sexual, al referirse una vez más a estos hombres como maridos de una sola mujer. Hablábamos la semana pasada lo que creemos que significa esto, que no era un requisito de que el obispo, en este caso el diácono, tenía que ser un hombre casado, sino que más bien habla acerca de su pureza sexual. Y hablando de las ganancias deshonestas, dos cuestiones que casi van a la par, y mirábamos cómo estas faltas en nuestra vida, en la vida de un pastor o de alguien que tiene un liderazgo en una congregación, cómo puede llegar a ser algo tan tremendamente escandaloso, ¿verdad? Y que ocasiona un gran daño en la iglesia porque ha recaído sobre la persona que está más visible dentro de la congregación, o las personas que están más visibles, ¿verdad? Porque hablábamos acerca de los obispos, que no recaía sobre una sola persona, sino varios hombres, un cuerpo de ancianos que lideran una congregación. Sin embargo, el hecho de que estuvieran, por decir, en una posición de responsabilidad un poco más menor que los obispos, eso no significa que se atenúa la seriedad también de su llamado, y son llamados a manifestar virtudes en las vidas de estos varones y de estas mujeres. Algunas diferencias que podemos mirar en el verso 2 del capítulo 3. El apóstol Pablo menciona en la última parte del versículo que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Y esto está inmediatamente después, cuando habla de que debe de ser marido de una sola mujer, algo que no miramos en los diáconos, en los requisitos para los diáconos. Esto no significa que ellos no deben de conocer la palabra de Dios. Recordemos a Felipe, que mencioné hace unos momentos, creo que es el capítulo 8, si no me equivoco, 7, 8, donde Felipe va y predica el evangelio a este varón etíope y le explica el pasaje que iba leyendo, que era Isaías capítulo 53, y le explica puntualmente lo que aquellos versículos significaban. Esto significa que no necesariamente ellos tenían la responsabilidad de instruir a la iglesia, sino que esa responsabilidad recaía sobre los ancianos, los pastores y los obispos de la iglesia. También la diferencia que miramos aquí es que en el versículo 5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando menciona el versículo 12 acerca de los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, no hace referencia a que gobiernen también la casa de Dios, porque ellos no tenían la responsabilidad de las cosas, vamos a decir, importantes de aquella congregación. La semana pasada, al introducirnos al capítulo número 3 y al hablar acerca de esta frase que menciona al inicio: buena obra desea, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entre otras cosas decíamos que hace referencia a la importancia de la buena obra, no de la persona que estaba deseando este llamado. Y era tan importante y era tan buena la obra que aquel varón desea que simplemente
recae sobre sus hombros. Decíamos que la iglesia está en las manos de Dios y Él es quien la edifica. Sin embargo, en la responsabilidad que nosotros tenemos, podemos decir que el liderazgo de la iglesia, el obispo, el pastor, el anciano, recae sobre él y es responsable del fracaso o del éxito de una congregación. Así de sencillo. Sin embargo, los diáconos tenían esa importante función de ayudar, de apoyar al liderazgo para que pudiera haber un buen funcionamiento dentro de la iglesia. En cuanto a las mujeres, estamos hablando ahorita un poco en las cuestiones, vamos a decir, técnicas de esto, ¿verdad? Que parecen, de alguna manera, cuestiones técnicas, pero que vamos a mirar ahorita un poquito más adelante, que en realidad no son tan técnicas como llegan a sonar. En el verso 11, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Esta palabra honestas, o en el caso de los hombres honestos, está hablando, realmente la palabra significa serios o seriedad. La versión que leía Manuel habla de dignos de respeto, y esa es la imagen que debemos de representar en la iglesia, tanto hombres como mujeres. Pero la cuestión es aquí, ¿verdad? Porque dentro de estos versículos y de las virtudes que menciona, los requisitos que deben de llenar estos varones, de repente menciona a las mujeres. Entonces ha habido una controversia si se está refiriendo a un grupo aparte, ¿verdad? De diaconisas, mujeres diaconisas, ¿verdad? Están los obispos, están los diáconos y están las diaconisas. No quisiera entrar en esa polémica en esta mañana, ¿verdad? Pero simplemente lo que sí estamos seguros es que servían dentro de la iglesia. La palabra que se usa aquí, mujeres, también se puede traducir como esposas. Literalmente, cuando dice marido de una sola mujer, es la misma palabra. Se puede traducir mujer o se puede traducir esposa. Por eso algunos han llegado a opinar que se está refiriendo a las esposas de los diáconos, que ayudaban, que apoyaban a sus esposos, lo cual no sería descabellado, porque hablamos también anteriormente, cuando hablamos en el capítulo 2 al final, en el papel, el rol de las mujeres no era indigno, el ser, lo que menciona el libro de Génesis, la ayuda idónea de su esposo, ¿verdad? El ser ayuda de alguien en el mundo ha llegado a ser algo también indigno. Pero, y yo les mencionaba en aquella ocasión, cuántas veces llegamos con Dios y le decimos: Señor, ayúdame. La misma palabra habla de Dios, dice que Dios es nuestro ayudador. Sin embargo, le repito, lo que sí podemos decir es que servían dentro de la iglesia. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Está hablando únicamente de cuestiones técnicas, de requisitos a llenar? Como cuando nosotros vamos en busca de un trabajo, ¿verdad? Y llenamos una solicitud y la presentamos para ver si somos aceptados, si somos rechazados. Por eso es importante entender el significado literal de la palabra diáconos, de la que ya hablamos hace unos momentos al iniciar. Y es que lo que el apóstol Pablo está hablando, y Dios por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, está hablando de una actitud tanto de hombres y mujeres, de un espíritu de servicio. Pero no de cualquier servicio, ¿verdad? Nosotros efectivamente lo hemos, si nosotros lo vemos como realmente es un servicio de altura, es un servicio maravilloso, privilegiado. Sin embargo, lo que nos menciona esta palabra, el espíritu de esta palabra, es un trabajo servil, no por el trabajo mismo, sino la disposición que debe de haber en los corazones de aquellas personas que están dispuestas a servir en este ministerio. El mismo Señor Jesucristo en su palabra nos dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando estaba lavando los pies de sus discípulos en la última cena,
Al terminar de lavar los pies sucios de cada uno de ellos, recordemos que ellos usaban sandalias y andaban para todos lados en las calles terregosas de Jerusalén y sus alrededores. Cuando el Señor Jesús termina de limpiar los pies de sus discípulos, les dice: así como yo os he hecho, hagan ustedes también. Recordemos lo que hablamos acerca de esta palabra, que no únicamente está supeditada es decir, la actitud del corazón a este grupo de personas, porque desde el apóstol Pablo, desde el Señor Jesucristo, había esta actitud de siervos. Ellos mismos se llamaban a sí mismos. Acabamos de mencionar lo que Jesús dijo acerca del servicio, como el apóstol Pablo no tenía ningún inconveniente en presentarse como apóstol, sí, pero también como siervo de Jesucristo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje es el gran espíritu de servicio que cada creyente debe tener. Estamos hablando, sí, de un grupo oficial dentro de la iglesia, que tenían su nombramiento, que la iglesia los identificaba y los llamaba ya con ese título que había llegado a ser un título oficial para ellos como servidores en la iglesia, los diáconos. Sin embargo, cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios, al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, irremediablemente se debe ir formando en nuestras vidas no solamente las virtudes de un carácter, ¿verdad?, conforme a nuestro Señor Jesucristo, sino una disposición a servir en cualquier lugar donde me pongan a hacerlo. No hay trabajo, hermanos, sobre todo estas personas que estaban de alguna manera, podemos decirlo, obligados a ello, que ningún cristiano debiera de rechazar hacer o considerarlo indigno de sí mismo, porque es la respuesta, ¿verdad?, del Hijo de Dios al Señor Jesucristo, y poder entender que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo principalmente por un gran servicio que Él hizo para cada uno de nosotros al entregar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. En Lucas capítulo 6, versículo 35, el sermón es una parte del Sermón del Monte que está en Lucas. El Señor Jesús les dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Es decir, haz el bien. ¿A quién? A mis amigos, a mis hermanos, no, aún a tus enemigos. Haz el bien a todos, préstales. Sí, pero ¿cuál va a ser mi recompensa? Tal vez ninguna. De parte de ellos, ninguna. Tal vez recibas lo contrario. ¿Por qué? Porque ese espíritu de servicio tiene que ser incondicional de parte de los que sirven. Hay una anécdota de un libro del pastor Miguel Núñez. Al iniciar su libro, él menciona acerca de un misionero antiguo y su esposa hace muchos años. Ellos regresaron después de un servicio de 30 años en África y venían en un barco, en un buque, a su lugar de origen en Inglaterra. Cuando se iban acercando a la orilla, miraron una multitud de personas que aplaudía y se regocijaban, ¿verdad? Y aquel anciano le dice a su esposa: mira, todavía se acuerdan de nosotros y vienen a recibirnos. Sin embargo, cuando bajaron, se dieron cuenta que en realidad las palmas eran para el presidente de aquel país que venía
en ese barco y ellos pasaron completamente desapercibidos, lo cual afligió el corazón de aquel varón. Sin embargo, su esposa lo ministra y le da las palabras de aliento, aclarándole que el servicio de ellos no era para poder recibir alguna recompensa en este mundo. El servicio a Dios si usamos la palabra, por decir técnica, diaconado, es así, hermanos. Recordemos que un pastor, un obispo, un anciano pudo haber salido también de ese servicio del diaconado y puesto en ese lugar también de privilegio y de honra. Sin embargo, ninguno de ellos debe esperar nada a cambio en este mundo por su servicio. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que armarnos, hermanos, porque tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Y van a venir situaciones a nuestras vidas y nosotros pensamos o creemos que vamos a recibir bendiciones de Dios por esta razón. Y no las recibimos, entonces nos vamos a frustrar. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que tenemos bendiciones de Dios, pero no son por esta ni por ninguna otra cosa que nosotros hagamos en nuestro servicio a Dios. Porque eso es algo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice: entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y menciona la razón, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ya ha hecho en sus vidas, por la gran salvación que ha realizado en sus vidas y que los ha sostenido en todo este tiempo, en esa gran salvación, por eso que esa gran bendición que ya recibieron. Entonces ustedes en respuesta entreguen sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35, dice este texto: y llegó a Capernaum, y cuando estaba en casa les preguntó Jesús a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, las cosas al revés, ¿verdad? Como en este mundo las percibimos. Queremos ser el primero para que todos nos sirvan a nosotros, para que todo gire alrededor de nosotros, como decíamos semanas atrás, porque a veces llegamos a creer o a pensar que nosotros somos el centro del universo, somos el ombligo del mundo, ¿verdad? Hay cantos cristianos que nos engañan y nos llevan allá y nos dicen: tú eres el centro del universo, Dios ha dejado todo lo que tiene que hacer para estar al pendiente tuyo nada más. Pero no es así, hermanos. El Señor Jesús aclara a sus discípulos: si quieres ser importante, si quieres ser el primero, si aspiras a avanzar en la vida cristiana, más adelante en la organización de la iglesia, te tienes que hacer el siervo de todos. Y ya hemos hablado lo que habla del servicio, estar dispuesto, inclusive, hermanos, eso ya no se usa en este tiempo, pero si fuera necesario, lavar literalmente los pies de mi hermano. La gente nos tiene que conocer, hermanos, por esa actitud de servicio. No podemos darnos el lujo de reflejar otra cosa en nuestras vidas. A veces fallamos, equivocamos el camino y creemos que hemos logrado, que somos algo y que merecemos
algo, y eso transmite una imagen diferente de lo que debe ser el siervo de Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que los hombres nos tengan, que el concepto que tengan de nosotros al observar sus vidas, al observar mi vida, lo primero que tienen que mirar, que estos hombres, estas mujeres son servidores de Cristo. Es decir, sirven a Cristo, sirve a la iglesia en cualquier situación que se presente. A donde quiera que haya que ir, si está en su posibilidad, va. Cualquier cosa que haya que hacer en cualquier lugar donde se requiera, si está en sus posibilidades, también lo hace. A veces es al contrario, cuando conocen la vida de un ministro o de un pastor, lamentablemente podemos reflejar lo contrario. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en la iglesia de Éfeso, en la iglesia local de Éfeso, dándole instrucciones específicas para poner orden en la iglesia, y en este punto, habiendo hablado de los obispos, ahora refiriéndose a estas personas, a los diáconos y a las mujeres que sirven en las iglesias, que la palabra es la misma, diácono, diaconisa. De hecho, Romanos 16, versículo 1, habla de Febe, una diaconisa de la iglesia. Pero ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde Timoteo va a llenar esas vacantes? ¿De dónde van a salir, hermanos? Ya no hablemos de los obispos, que ya hablamos de ellos la semana pasada. ¿De dónde los va a conseguir? Está en Éfeso, está en la iglesia de Éfeso. Hay hombres, hay mujeres cristianos ahí. Ellos son los candidatos definitivamente, porque han conocido a Jesús como su Señor y como su Salvador, que sería, pudiéramos decir, el primer y más grande requisito. El poder observar, decíamos, estas virtudes no son virtudes naturales, humanas, que una persona pueda tener, sino que es la obra del Espíritu Santo en la vida de hombres y mujeres. Porque se espera, hermanos, que en una congregación local como la de Éfeso, donde había creyentes en Cristo, donde había discípulos, se espera que hubiera hombres que anhelaran, ¿verdad?, que desearan servir a Jesús, porque es la esencia de lo que estamos hablando, servir a Jesús. Esa es una consecuencia, hermanos, pudiéramos decir lógica, una consecuencia inherente de haber conocido a Jesús, un deseo, un anhelo por servir a Dios, a Jesucristo. Déjeme decirle que si no existe ese deseo, ese anhelo de hacer cualquier cosa por aquel que me salvó, hay que meditar muy seriamente. Porque aquel que ha conocido al Señor y le ha alumbrado la luz del Evangelio en su vida y ha mirado la condición en la que se encontraba y cómo Dios lo ha sacado de ahí por medio de la obra de su Hijo Jesucristo y ha puesto su Santo Espíritu en él, su vida no puede ser igual jamás. Y una de las primeras reacciones de aquella persona es que quiere servir al Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo comienza en el versículo 1 del capítulo 3 diciendo: si alguno anhela. Y decíamos que esta palabra no simplemente significa un deseo, ¿verdad? Porque yo puedo desear cualquier cosa y quedarme con ese deseo en mi mente. El anhelo significa ir tras ese deseo,
Lo deseo y voy tras de él. Me esfuerzo, me extiendo, me estiro por alcanzar aquello, porque es algo que anhelo profundamente. Y si servir como obispo, decíamos la semana pasada, no era algo sencillo, porque era una disponibilidad a la renuncia de sí mismo, sus anhelos personales, sus tiempos personales, aún la disposición a ser encarcelado o a morir por causa del Evangelio. Por eso Pablo resalta ese anhelo. Oye, ¿deseas algo bueno? Es lo mismo con los diáconos. Encabezado lo podemos usar para los diáconos también. No es una vida más cómoda. Ciertamente es un poco menos de responsabilidad, pero es una disposición también al servicio a Cristo, al abandonar la comodidad en la que nos hemos acostumbrado a vivir. No es decía hace unos momentos, no es un servicio voluntario. Voy a servir, voy a hacer esto, pero va a ser tal día. Cuando yo quiera, cuando yo desee. No. Es decir, aquí estoy. Como un siervo, como un sirviente. Que me dicen, ve. Y voy. ¿De dónde iban a salir esos hombres, esas mujeres? Estos hombres predicaban el Evangelio en ciertas regiones donde no había nada. El caso de Éfeso, un lugar idólatra, corrompido en gran manera. Decíamos al iniciar la carta que ahí estaba el culto a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, y ahí ministraban mujeres que ejercían la prostitución a manera de idolatría. Muchos de ellos, miembros de la iglesia, habían estado ahí. Sin embargo, habían escuchado el Evangelio en Corintios, en Filipos, en varios lugares de los lugares de aquel tiempo. Habían abrazado la fe, habían creído en la palabra de Dios, y Dios había comenzado a obrar en sus vidas. Había despertado un deseo que no había antes de conocer a Jesús. Un deseo por conocerle, un deseo por servirle. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Aunque no nos digan, aunque no nos pregunten, ¿quieres hacer? Hay un deseo, hermanos, en la vida del creyente de querer hacer algo para el Señor. El apóstol Pablo, el escritor de esta carta, en su conversión, en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo le pregunta al Señor Jesús, ¿verdad? Dice que se le apareció como una luz resplandeciente que lo cegó y cayó al suelo. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Acto seguido, inmediatamente, el apóstol Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre tuvo un crecimiento precoz, aunque tuvo su tiempo, ¿verdad?, de espera, de discipulado, de aceptación en la iglesia. Sin embargo, Dios obró de una manera poderosa en él. Tal vez con nosotros no sea el caso, ¿verdad? Tal vez estamos despertando de la muerte espiritual muy lento, como en un letargo, y poco a poco vamos agarrando ese reflejo, pero irremediablemente tenemos que comenzar a sentir ese deseo en lo más profundo de nuestro corazón. Y no estamos hablando únicamente de obras externas, hermanos, que es parte del servicio a Dios.
Porque estamos hablando de una disponibilidad de servir en cualquier cosa que Dios me pida. Porque servir a Cristo, hermanos, es servir a la iglesia. Y servir a la iglesia es servir a hombres y servir a mujeres. Y es estar dispuesto, hermanos, a postrarnos a los pies de otra persona y lavarlos. Necesitamos, hermanos, liderazgo, obispos, pastores, ancianos, porque no es la obra de una sola persona. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en el verso 14 del capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era un cuerpo de ancianos. La palabra anciano es la palabra presbútero. Y el presbiterio habla de un cuerpo de ancianos, y que eran los mismos, los obispos y los pastores, y nos hablan de una pluralidad de liderazgo dentro de la iglesia. Nos habla también, hermanos, de una pluralidad de hombres y mujeres que sirven de manera formal, hermanos, no cuando quieren o cuando tienen tiempo, sino que formalmente, voluntariamente han entregado sus vidas a Jesucristo y han dicho, como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Hay una anécdota muy impresionante. El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dice que iba cabalgando con un grupo de amigos de él cuando se toparon con un río. Había habido una tormenta muy fuerte y el río se había desbordado y el puente se había caído. Entonces ellos tuvieron que pasar con cuidado por el río, con los caballos. Y a la orilla del río estaba un anciano que miró pasar a los hombres y que él quería cruzar también. Thomas Jefferson venía al último del grupo de hombres, y uno a uno lo fue mirando hasta que se topó con Thomas Jefferson. Él no sabía, no lo conocía, no sabía que era el presidente de Estados Unidos. Entonces le dice que si lo puede llevar, y aquel hombre lo subió al caballo y lo cruzó. Después, a aquel lado de la orilla, uno de los hombres le pregunta: oye, ¿cómo te atreviste a pedirle al presidente de Estados Unidos que te llevara? Yo no sabía que era el presidente. ¿Pero por qué te dijiste a él nada más? Porque era el único que tenía cara de sí. Los demás tenían cara de no. Cuando usted le pide algo a alguien, hermano, usted inmediatamente se da cuenta, ¿verdad?, de la disponibilidad de aquella persona para ofrecer su servicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos cara de sí, hermanos? Tal vez me han pedido a mí algo, ¿verdad? Y me miraron cara de no y ya no se volvieron a acercar a mí. Y no es cuestión de que moldeemos los rasgos de nuestro rostro. Es que moldeemos los rasgos de nuestro corazón, hermanos, para poder cultivar y reflejar esa actitud de servicio que tanto necesitamos dentro de la iglesia. En el versículo 13, y con esto terminamos, el apóstol Pablo escribe, dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso.
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que decía hace unos momentos, los cristianos sabemos o debemos de saber que nuestra recompensa no está en este mundo, que no debemos esperar que sea nuestra motivación las bendiciones de este mundo, que Dios en su gracia, en su misericordia hacia nosotros nos da abundantemente, a veces más de lo que realmente nosotros merecemos. Sin embargo, esa no debe de ser nuestra motivación. Un grado honroso, esta palabra habla de un peldaño, de un escalón. Esto no significa que vamos a subir, ¿verdad?, en categoría o en importancia. Esto significa, hermanos, que vamos a crecer y a madurar en la fe en la que hemos creído. En nuestra disponibilidad a servir vamos a descender. Tenemos que humillarnos, tenemos que menguar, tenemos que sobajar para poder crecer espiritualmente y en la fe.